Hola a todos y bienvenidos a Neurodiálogos, el podcast donde desglosamos los conceptos clave de la interacción entre las sustancias químicas y el cerebro. Yo soy Valeria. Yo soy Armando, mucho gusto de estar aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la psicofarmacología y aclarar términos como droga, fármacos y medicamentos, porque seamos sinceros, muchas veces usamos estos términos como si fuera lo mismo y no lo son. Exacto, pero antes de entrar en materia, en sí empecemos con lo básico. ¿Qué te parece, hermano, si empezamos con qué es la psicofarmacología? Ok, la psicofarmacología es la rama de la farmacología que estudia cómo los fármacos afectan el sistema nervioso y la conducta. Básicamente, estos ya se suelen centrar en las sustancias que influyen en nuestro estado mental, incluyendo nuestras emociones y nuestros comportamientos. Ok, eso nos lleva a una pregunta clave muy importante. Entonces, ¿qué es una droga? Ok, pues el término droga es muy amplio y muchas veces tiene una connotación negativa. En realidad, una droga es cualquier sustancia que le introduce en el organismo y puede modificar una o más funciones fisiológicas o psicológicas. Pero aquí es importante marcar una diferencia clave. Ok, mientras que una droga puede incluir tanto sustancias con uso terapéutico como recreativo o adictivo, un fármaco en sí es una sustancia específicamente diseñada para generar un efecto biológico controlado en el organismo. Exactamente, una droga puede ser legal o ilegal, mientras que un fármaco es estudiado, también es regulado y tiene una aplicación médica. Por ejemplo, podría ser la morfina. La morfina es un fármaco cuando se usa en hospitales para tratar el dolor, pero la heroína, que es una droga de la morfina, es ilegal y altamente adictiva. Buena aclaración. Y aquí viene la tercera definición importante, ¿no? Lo que viene siendo el medicamento. Pues ese es un fármaco que ha pasado por estudios clínicos y que se utiliza con fines terapéuticos para prevenir, tratar o aliviar síntomas de una enfermedad. Exactamente, pero bueno, en resumen, todas las drogas son sustancias que afectan el cuerpo, los fármacos son sustancias químicas con efectos biológicos, y los medicamentos son fármacos diseñados para tratar enfermedades y que han pasado por un proceso de regulación y control. Ok, ahora que tenemos claro pues estos conceptos, ya podemos dar el siguiente paso y hablar de dos procesos clave en la farmacología, lo que viene siendo la farmacocinética y la farmacodinamia, en donde vamos a ver cómo es que este medicamento actúa en nuestro cuerpo y cómo en sí los medicamentos actúan en nuestro cuerpo, cómo se absorbe, se distribuye y se elimina. Todo esto lo sabremos a continuación. Bueno, ahora quiero tocar un tema muy importante. Quiero hablar de dos conceptos fundamentales en la psicofarmacología, la farmacocinética y la farmacodinamia. Dos palabras que suenan complicadas, pero a la vez son clave para entender cómo funcionan los psicofármacos en nuestro cerebro. Exacto. Vamos a explicar de manera sencilla, un poco más sencilla y entendible, qué significan en sí estos dos conceptos, las fases de cada uno y cómo influyen en el tratamiento de trastornos mentales. Así que quédense con nosotros. Bueno, primero que nada empecemos con la farmacocinética. Esta se refiere a lo que el cuerpo le hace al medicamento. En psicofarmacología, esto es crucial porque los fármacos deben atravesar la barrera para llegar al cerebro. Sí, así es. La farmacocinética en sí tiene cuatro fases principales. La primera de ellas que es la absorción, el cual es el proceso en el que el medicamento entra al torrente sanguíneo. En los psicofármacos la vía más común es la oral, pero también puede haber otras como la intravenosa o la intramuscular. La segunda de estas es la distribución, ya que una vez en la sangre el medicamento viaja hasta el cerebro. Y aquí es donde la barrera hematoencefálica juega un papel clave, ya que solo ciertas sustancias pueden atravesarla. La tercera fase viene siendo el metabolismo, el cual ocurre principalmente en el hígado, donde el fármaco se transforma en metabolitos activos o inactivos. Y finalmente, la última fase de esta serie de fases es la excreción, donde finalmente el medicamento se elimina del cuerpo, generalmente por los riñones o el sistema hepático.
Ok, muy interesante. Un ejemplo que podemos tomar en cuenta es el aprazolam. Este se absorbe rápidamente y este también se distribuye en el cerebro. Este también se metaboliza en el hígado y se extrae por la orina. Su vida media es corta, lo que significa que sus efectos desaparecen rápidamente. Ok, ya que hablamos de todo esto de la farmacocinética, ahora entremos de lleno a la farmacodinamia, que vamos a tener que la farmacodinamia se refiere a lo que el medicamento le hace al cuerpo, en este caso al cerebro y el sistema nervioso central. Ok, ya hablando de la farmacodinamia, en psicofarmacología se basa en tres fases principales. La interacción con receptores. Los psicofármacos pueden actuar como agonistas, activadores o antagonistas bloqueadores de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina o el GABA. El segundo que puede ser la modulación de vías neuronales. Algunos medicamentos como los antidepresivos aumentan la cantidad de serotonina disponible en el cerebro al bloquear su recaptación. Y la última, que son los efectos terapéuticos y secundarios, mientras que el objetivo es aliviar síntomas de trastornos como la ansiedad, incluyendo la depresión, también pueden surgir efectos secundarios como sedación, insomnio o incluso una dependencia. Sí, así vemos que a lo mejor un ejemplo clásico de lo que es la farmacodinamia es la fluoxetina, perdón, el cual aumenta la serotonina y mejora el estado de ánimo, pero puede tardar semanas en hacer efecto debido a la plasticidad neuronal. Bueno, ahora que sabemos cómo funcionan los psicofármacos en el cuerpo y en el cerebro, es clave entender por qué deben utilizarse como precaución. Exacto. Algo muy importante es que la automedicación con ansiolíticos o antidepresivos pueden ser realmente peligrosos porque pueden generar tolerancia, dependencia o incluso efectos secundarios realmente graves si no se administran correctamente. Ok, de hecho, algo que es muy clave en este caso es que cada persona responde de manera diferente a un cierto fármaco, según su metabolismo, su genética y su historial médico. Por eso es fundamental el seguimiento por parte de un profesional de la salud mental. También es importante destacar que en sí los psicofármacos suelen ser más efectivos cuando se combinan con terapia psicológica, ya que como sabemos, los psicofármacos en especial tratan los síntomas, pero no siempre la causa del problema. No va a atacar en sí la psicopatología, sino que solamente los síntomas. Anteriormente hablamos sobre qué es la psicofarmacología y la diferencia entre drogas, fármacos y medicamentos. Pero vamos a darnos un paso atrás y conocer los antecedentes de la psicofarmacología, sus objetivos y sus contribuciones a la psicología. Exacto, porque sabemos que la psicofarmacología no surgió de la nada. Ha tenido una evolución constante que ha revolucionado el tratamiento de los trastornos mentales. Así que empecemos con los antecedentes. Armando, ¿cuándo comenzó todo esto? Bueno, podríamos decir que la psicofarmacología tiene raíces en la antigüedad, cuando la civilización utilizaba plantas con propiedades psicoactivas. Por ejemplo, en la antigua Grecia, Hipócrates ya habla de las sustancias con efectos en la mente y el cuerpo. Más adelante, en el siglo XIX, con el auge de la química y la farmacología, se empezaron a aislar compuestos activos como la morfina y la cocaína. Y no podemos olvidar el siglo XX, cuando comenzó la verdadera revolución psicofarmacológica. Fue en los años 50, más o menos, cuando aparecieron los primeros psicofármacos modernos, como los antipsicóticos y los antidepresivos, que esto lo que hizo que fue que cambiaron por completo el tratamiento de los trastornos mentales. Exactamente, y esto nos lleva a los objetivos de la psicofarmacología. ¿Cuál dirías que es el principal objetivo, Valeria? Bueno, pues yo digo que principalmente el estudio de cómo los fármacos afectan la función del sistema nervioso y la conducta, pero también lo que hace es que busca desarrollar medicamentos más efectivos y con menos efectos secundarios. El entender también el cómo actúan en el cerebro y mejorar el tratamiento de enfermedades mentales como lo que es la depresión, la esquizofrenia y la ansiedad.
Y eso suena bastante interesante. Otro objetivo clave es personalizar los tratamientos. No todas las personas responden igual a un cierto fármaco, así que la investigación busca entender las diferencias individuales y mejorar las precisiones en los tratamientos. Así es, eso es totalmente fundamental. Y aquí es donde la psicofarmacología ha hecho grandes contribuciones a la psicología, ya que hoy en día los tratamientos combinan lo que es la terapia psicológica con medicamentos, como dijimos hace rato. Lo que ha permitido todo esto es mejorar la calidad de vida de muchas personas. Totalmente. Este también ha permitido entender mejor los trastornos mentales desde un enfoque biológico. Este está ayudando a reducir el estigma de que son solo problemas de actitud o falta de voluntad. Así es, y otro aporte clave es la investigación sobre los neurotransmisores y su relación con la conducta, lo que ha permitido avanzar enormemente en el estudio de la neurociencia y la psicología clínica. Bueno, para concluir, la psicofarmacología no solo ha transformado la psiquiatría, sino que también ha influido en la psicología y nuestra comprensión del cerebro y la conducta humana. Ahora que entendemos la importancia de la psicofarmacología, hablemos sobre los tipos de psicofármacos y cómo se utilizan en el tratamiento de diferentes trastornos mentales. Esa es una muy buena idea, ya que existen diferentes tipos de psicofármacos, cada uno con su función específica. Ahora te voy a platicar un poco de los principales, ¿no? Que el primero viene siendo los antidepresivos, como los ISRs, que vienen siendo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son aquellos que se usan para tratar la depresión y la ansiedad, específicamente. El segundo son los antipsicóticos, los cuales ayudan a controlar síntomas de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El tercero de estos son los ansiolíticos y los sedantes. Son aquellos que son utilizados para reducir la ansiedad y el insomnio. El cuarto de estos son los estabilizadores del estado de ánimo, como lo es el litio, es un ejemplo de esto, el cual se emplea en el tratamiento del trastorno bipolar. Y por último, en el quinto tenemos los psicoestimulantes, los cuales se usan normalmente para trastornos como el TDAH, que viene siendo el trastorno, ese trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Wow, cada uno de estos fármacos actúan en el sistema nervioso de manera diferente. Por ejemplo, los antidepresivos aumentan la disponibilidad de los neurotransmisores, como la serotonina para mejorar el estado de ánimo. Los antisépticos bloquean la dopamina para reducir las alucinaciones y delirios en personas con esquizofrenia. Así es, y aquí hay algo que es muy importante recordar, Armando, que es que es sumamente clave el tener presente que estos medicamentos deben ser recetados por un especialista. A la de fuerza tiene que ser un especialista, ya que cada persona responde de manera diferente y puede tener una gran posibilidad de que si no se receta por un especialista, pueden tener diferentes efectos secundarios. Ok, pues si ya hablamos de efectos secundarios, creo que es muy importante mencionar que todos los psicofármacos pueden provocar ciertas reacciones adversas. Por ejemplo, los antidepresivos pueden causar somnolencia, aumento de peso o disfunción sexual. Los anticonceptivos pueden generar rigidez muscular, temblores y los ansiolíticos pueden producir dependencia si se usa por mucho tiempo. Exacto. Así es, y por eso es que es fundamental la seguridad en el uso de los fármacos. Esto incluye seguir la dosis indicada. El no automedicarse siempre va a ser muy importante y el siempre consultar con un profesional de la salud. También es sumamente importante el estar atentos a posibles interacciones con otros medicamentos o sustancias que se puedan consumir. También tenemos otro punto clave, que es el síndrome de abstinencia. Algunos fármacos como los ansiolíticos y antidepresivos no deben suspenderse de golpe, sino de una manera gradual para evitar efectos adversos. Este ya incluye la ansiedad, el insomnio o los estados de cambio de ánimo. Ok, entonces, hermano, en conclusión,
Los psicofármacos han sido una gran herramienta súper fundamental en el tratamiento de los trastornos mentales, pero tenemos que tener en cuenta que su uso debe ser acompañado de un enfoque integral que incluya la terapia psicológica y cambios en el estilo de vida. Bueno, pues esto suele ser un tema bastante interesante, pero con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos que ahora tenga más claro cómo funcionan los psicofármacos y la importancia de usarlos de manera responsable. Así es, ya que también todo el conjunto de lo que hablamos el día de hoy, el entender la psicofarmacocinética y la farmacodinamia, pues nos va a ayudar a ver todo esto, el por qué algunos medicamentos tardan en hacer efecto o por qué es crucial seguir las dosis recomendadas que nos van a dar los profesionales. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio si les parece interesante. Nos escuchamos en el próximo episodio de Neurodiálogos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.